Vamos ahora a la ganadería y veamos cómo viene evolucionando la faena en nuestro país. En la última semana se faenaron 42.327 cabezas, un aumento del 7.2% en comparación a la anterior semana que registró una faena de 34.499 animales. El sorpresivo crecimiento se debe por una mayor faena de vacas, 13.9% más, logrando un equilibrio con el novillo que creció un 1.7%. Para estos últimos se observa una actividad industrial de 21.028 cabezas, 49.7% del total de faena, mientras que las vacas sumaron un total de 20.425, un 48.3% de la faena total. Que la faena sorprendió gratamente a los operadores, sin dudas, es obvio, ya que los ganaderos y también otros operadores insisten en que es una buena muestra del interés que hay por parte de la mayoría de los compradores de adjudicarse las haciendas que hay en el mercado. En estas horas se realizan diferentes transacciones que también se están llevando y sosteniendo lo que es la suma y el aumento de los valores que se registran desde hace varias semanas. La actualidad de la agropecuaria está centralizada en la situación de prácticamente todos los rubros afectados por el clima, la baja de valores y las dificultades de comercialización. Con el ingeniero Juan Peirú hablamos del difícil escenario por el que atraviesa el sector. No, el tema de la ganadería es un tema que a mí me preocupa mucho porque veo que existe la percepción, muchas veces promovida desde la autoridad del gobierno, de que la ganadería anda muy bien, que es un lujo, que sin duda que la ganadería mueve mucho más dinero que en el pasado, pero eso no es un atributo de la ganadería ni de la gestión del gobierno, ni es un atributo que nos ha regalado el mundo y que por suerte perdura por ahora con alguna rebaja menor, en bastante mejor situación respecto a otros rubros como la lechería o la agricultura. Pero la ganadería alcanzó su máximo crecimiento en el 2006 y de ahí para adelante no ha hecho otra cosa que retroceder. Nosotros llegamos a faenar en aquel año 2.650.000 cabezas. Hoy estamos en 2.160.000. No hemos logrado nunca más, ni siquiera empatar, lejos de empatar. Estamos casi medio millón de cabezas por debajo del tope aquel. Llegamos a exportar 470.000 toneladas de carne y ser el quinto exportador mundial, ¿no? Hoy estamos en 310, 320, por detrás del Paraguay, que es un país ejemplar en materia de políticas, en el aprovechamiento de sus recursos, y nos han desplazado primero a la Argentina, que es el catálogo de lo que no hay que hacer en materia de políticas, y también ahora ha desplazado a Uruguay, relegándolo al tercer puesto en el Mercosur, y creo que al 10º puesto a nivel mundial. Paréntesis, Juan. Sí. ¿Es una utopía pretender llegar a los 3 millones de cabezas anuales de faena? Definitivamente no es ninguna utopía. Uruguay anduvo tocando muy cerquita a eso. Requiere una cosa que el país ha ido perdiendo, que es calidad institucional, reglas claras y estables, ¿no? No se puede estar al golpe del balde dependiendo del hígado de la autoridad de turno, ¿no? Pongo un ejemplo. Un país que quiere llegar a 3 millones de terneros no puede tener dudas sobre la existencia de la posibilidad de comercializar su ganado en pie, arriba de un camión, gordo, flaco o como sea. ¿Y hay dudas hoy? Y las ha habido todo este tiempo, nunca estuvo claro. La actitud del gobierno ha sido entorpecer la exportación de ganado en pie. Sin embargo, hay algunas estadísticas que dicen que aumentó considerablemente del 2014 al 2015 la exportación de ganado en pie. No, eso es así. El problema es que nadie está seguro que lo puede hacer. Ese es el problema. La calidad institucional se mide allí. Yo diría, voy a decir una cosa muy extrema, preferiría que estuviera prohibida y no esta cosa que no se sabe. Que un ministro puede decir, si pasamos de 250, te cierro la puerta, sin ningún atributo legal, sin ninguna herramienta legal. Eso es muy malo para el país, no es sano para el país. Entonces, un país que puede tener 3 y más millones de terneros y faenar los jóvenes, produce cada vez menos, engorda cada vez más viejo, ¿no? Nosotros en el año 2008 llegamos a tener, en el año 90, Uruguay faenaba el 80% de su ganado con boca llena, es decir, animales adultos, ¿no? 20% eran animales jóvenes. En el 2008
solo el 26% del ganado era adulto. El 74% eran animales de dentición incompleta, animales muy jóvenes o más jóvenes. Hoy estamos retrocediendo, estamos llegando al 40% de animales boca llena en la faena. Hoy tenemos menos pradera que antes. Me pueden decir que la ganadería fue desplazada a las mejores tierras, cosa que es verdad, pero la tierra siguió aumentando su precio y el ganadero no encontró solución para invertir en esta otra tierra. No hay tecnología. A ver, los técnicos, justamente a través de la tecnología, recomiendan enviar a faena cada vez animales más jóvenes. No se aplican las tecnologías, el mercado indica que hay que retener más el ganado en el campo y faenarlo en definitiva en un tiempo más adultos. ¿Cómo es la situación? Que los técnicos digan que hay que faenar más jóvenes, hay que ponerlo en el refrigerador. El negocio es el que manda. Si es más negocio invernar ganado joven, si invernar ganado joven, si es más negocio animal de 8 dientes con 6 años, será así. No es un tema tecnológico. Tecnología hay disponible, la conocemos, se está adoptando en algunos lugares, otros no. Lo que no se ha generalizado, porque no hay condiciones institucionales, de certezas de parte del empresariado de qué es lo que va a pasar. Se le pega por el lado de la exportación de ganado en pie, se le pega con los impuestos, se le pegan con las amenazas al tamaño, con intervención en los negocios, se le ponen cada día más trabas, qué trazabilidad obligatoria, qué tema sanitario, que cada vez más, para embarcar un camión hay que pasarse 2 días antes haciendo papeles, es una actividad que se ha burocratizado, se le ha dado inestabilidad de normas, y entonces el resultado no debe sorprender. ¿Y qué papel juega ahí la posición que adopta varias veces al año, en definitiva, dependiendo del momento, la industria? Y la industria como tal juega su partido, sufre parte de estos agravios, porque no sabe si su proveedor tiene estabilidad o no. Obviamente hay algunas situaciones que pueden dar lugar a cierto poder de mercado, que los hechos parecen desmentirlo, ¿no? Hoy Uruguay está pagando un precio muy superior al de Brasil, ¿no? Muy superior al de Paraguay. Hace 2 años era al revés. Hace 1 año y medio pagábamos 50% más que Australia. Hoy pagamos $1 menos, es decir, o 50 centavos de dólar menos. Es decir, que hay muchas situaciones que nos dicen que la industria no tiene un control total del mercado. O sea. No quiero que quede un término que tú dijiste allí, que pagábamos 50% más que Australia. Pagábamos 50 centavos más que Australia. Australia llegó a pagar el año pasado $2.50 el gordo, ¿no? Un 50% más sería 3.80. Nosotros en algún momento llegamos a pagar 3.80. ¿No? Es 50% más que Australia el año pasado, entonces. Hoy está Australia en 4.20, 4.17, el novillo gordo, en gancho, y Uruguay está con 3.55, se habla de 3.60, ¿no? Se invirtió brutal. Claro, Australia tenía una sequía brutal el año pasado, faenaba ganado a lo loco, tapó de carne todos los mercados. Me decían que en Estados Unidos los puertos no podían moverse por la cantidad de carne que tenía Australia puesta allí. La sequía no ha terminado, pero el gastado se diezmó. No hay ganado gordo en Australia, se está pagando el poco que hay a precios de oro. Y eso va a beneficiar a Uruguay y a los que exportan carne. Vamos a lo general. Algunos observadores entienden que hay algunas riquezas que tiene el sistema ganadero uruguayo, la cadena ganadera. La trazabilidad, más allá de las tecnologías, ¿no? La trazabilidad en el campo, la trazabilidad a nivel industrial, atributos de crianza a cielo abierto y a pasto, que con la sequía seguramente ha bajado el nivel de esa virtud. Pero bueno, ¿qué grado de virtud o de beneficio tiene la carne uruguaya sobre esa base de trazabilidad en el campo, trazabilidad en la industria, crianza a cielo abierto y a pasto? Sí, yo creo que ahí hay mucho de los que comentábamos al comienzo. Hay muchas imágenes que no son ciertas ahí. Uruguay no tiene una trazabilidad. Uruguay tiene una trazabilidad y es distinta a la de los otros. Pero todos los países que exportan a la Unión Europea, todos, tienen trazabilidad.
¿no? Y es mucho más barata, mucho más precisa, ¿no? Y es voluntaria. El productor que quiere exportar a la Unión Europea tiene que trazar. Y el otro que no traza, no incurre en gastos, ¿no? Ningún otro mercado pide, ¿no? Entonces, no es que Uruguay tenga trazabilidad y los demás no. Todos tenemos trazabilidad, todos queremos exportar a la Unión Europea. Lo que sí tenemos nosotros una condición que nadie tiene es la trazabilidad obligatoria y universal, ¿no? Que si eso es bueno o es malo, yo no lo he podido comprobar. Uruguay no tiene mejores precios que otros países. La evolución de los precios de Uruguay no es mayor que la de otros países. En los últimos 10 años aumentó más el precio de Argentina que el de Uruguay. Pero Argentina, porque cada vez se exporta menos, seguramente. La India, creció el precio de la exportación de la India tanto como el de Uruguay. No es claro que Uruguay esté exportando mucho mejor, ¿no? Lo que se dice es que Uruguay transmite una sensación de país más serio, que es un intangible todavía. No descarto que pueda pasar algo de eso, pero hoy no se lo ve todavía en los números. Uruguay no cobra más la carne, por lo menos a los datos públicos que hay, más que otros países. Conclusión, esta bondad o esta virtud, entre comillas, que tiene el proceso cárnico uruguayo, no le ha generado aún esa diferenciación de precios que se esperaba cuando se instrumentó este sistema y del cual se habla permanentemente. Nosotros en minutos nada más tendremos en este programa, debe estar en camino hacia aquí, al ingeniero Stanham, al presidente del Instituto Nacional de Carnes. Y bueno, va a ser bueno para seguir todos estos temas, tratando todos con él. Lástima que no se van a encontrar porque tú ya te estás haciendo antes del próximo corte para otra entrevista. Pero el Instituto Nacional de Carnes, una de las herramientas que esgrime, una de las banderas que más esgrime a la hora de promocionar las carnes uruguayas, es la trazabilidad de campo y la trazabilidad instrumentada por el propio INAC a través de las cajas negras a nivel de la industria frigorífica. ¿Eso tampoco es una buena virtud para la cadena cárnica uruguaya? Yo creo que no. No conozco ningún trabajo que demuestre que a partir de las cajas negras Uruguay tiene o mejor performance comercial o mayor transparencia en el mercado. No conozco ningún dato, ningún trabajo serio, estadísticamente válido, que ponga en evidencia los beneficios de esos regímenes intervencionistas. No descarto que lo sea, pero nunca vi ningún trabajo. Yo querría decir que, primero, que creo que INAC no es un organismo que yo entienda pertinente para una sociedad, ¿no? De dudosa pertinencia, ¿no? No me parece encontrarle un lugar de utilidad a ningún instituto de esos. No soy partidario de que las corporaciones tengan un estribo oficial para ejercer su presión. Ya está bastante, a mi juicio, con las libertades gremiales para todos, que como para poner un estribo. Preferiría que no existieran en esa forma. Considero que el país ha ganado mucho con el ingreso del ingeniero Stanham a INAC, muchísimo, una persona que transmite mucha seriedad, bajo perfil, capacidad de trabajo, y las escasas declaraciones que le he oído hablan de un hombre con la cabeza bastante más clara que sus predecesores, cosa que es una buena noticia para el Uruguay. Creo, hoy tú mencionaste el tema del Uruguay, carne de pasturas. Exacto. Yo querría aclarar algunas cosas, por ejemplo, ¿no? La carne más cara del mundo es la que vende Estados Unidos, ¿ah? Y es de feedlot. Que es de feedlot, con hormonas, ¿ah? Con animales jóvenes, sin trazabilidad. Estados Unidos no le hablan de trazabilidad oficial a un productor porque lo saca carpiendo del establecimiento, ¿no? El derecho privado allí está mucho más respetado que acá. Quien quiera trazar, traza. Quien quiera vender en un mercado que exige trazabilidad, traza. El que no quiere trazar, no traza. No venderá en los mercados que exigen trazabilidad, pero venderá en otros mercados. ¿No es una virtud entonces el sistema pastoril que genere mejores réditos económicos para la ganadería? Fuimos un poco más allá de lo que yo quería decir, pero creo que Uruguay tiene una posibilidad de explotar eso,
¿no? Esa es la idea, ir un poco más allá de lo que quieras decir. Pero no debe ser un mandato del Estado, del gobierno. El gobierno que se calle la boca. Si es con grano o con pasto, el gobierno que se calle la boca. No tiene nada que decir ahí. Eso lo decide el negocio. El empresario, el ganadero, el filotero, son los que van a definir si van a engordar a pasto o a grano. El gobierno sí lo que tiene que hacer es trabajar para abrir los mercados, que no es tarea de INAC. INAC podrá ayudar con algo de información, pero la tarea de la apertura de mercados, que es una gran carencia de este país de hace 13 años, que no abrimos un mercado, ¿no? De bajamos aranceles, de darnos acceso a precios internacionales, no solo para los productos, sino también para los insumos, esa tarea sí es del Estado y es la que va a permitir que el sector privado explote más, si es con grano o con pasto. Pero ¿cuáles son los argumentos que nos quedan entonces para tratar de imponer la calidad de nuestras carnes en el mundo? Porque nuestras banderas son esas, las pasturas, campo abierto, a cielo abierto, trazabilidad, tanto de campo como industrial, el mostrar la foto del propio productor que generó esa carne en el propio campo a la hora de exhibir un churrasco uruguayo en China o donde sea. Sí, todo eso, si es un atributo, el sector privado lo va a hacer. ¿O alguien piensa que el burócrata que está en el Estado va a tener más percepción del mercado que el que se está jugando la ropa con su plata y su negocio? Eso es una decisión del hombre que está jugándose su dinero, su capital, su riesgo, ¿eh? Si va a engordar así o engordar asá, si va a apostar al producto natural o al producto artificial, al orgánico o al inorgánico. El orgánico ha tenido aparentemente un gran crecimiento. Bendito sea, ¿no? Nadie lo obligó a nadie por vender orgánico. Y en mi percepción personal es tan sano el orgánico como el inorgánico, por llamarlo en forma caricaturesca. Pero saludo que haya mercados que paguen por esa carne y por todos los uruguayos que logren colocarla. Pero el Estado no tiene nada que hacer en esa decisión. ¿Ha sido una inversión inútil entonces todo este tiempo de trazabilidad, de todas estas virtudes o atributos de los cuales hemos venido hablando? Lo que ha sido inútil es la intervención del Estado. La trazabilidad... Pero si no hubiese sido el Estado, ¿quién lo hubiese hecho? ¿Lo hubiese hecho el sector privado por sí solo? Pero claro, en Paraguay, que es el país que más ha crecido la carne en los últimos 10 años o 15 años, que nos desplazó al tercer puesto en el Mercosur y como al 10º en el mercado internacional como exportador. Entra a Europa crecientemente, la trazabilidad es privada. Tiene una auditoría del SENASA, pero la iniciativa fue de la Asociación Rural de Paraguay. Después se fueron subiendo los demás, pero los ganaderos dijeron, precisamos trazabilidad, quien quiera entrar, acá tenemos un sistema auditado privadamente, la Unión Europea pidió que fuera de SENASA, se la hace el SENASA, pero no es iniciativa del Estado, ni obliga a todos a trazar, ¿no? Acá el Estado no tiene que meterse. Si yo vendo trazado o no trazado, si yo vendo gordo en grano o gordo en pasto, si yo riego o no riego, si yo uso transgénicos o no uso, no es decisión del Estado. El Estado no es ese su papel. Esa es la gran confusión que tienen las administraciones de hace 10 años. Quieren meterse empresarios desde el Estado. No es ese su papel. El Estado tiene que abrirle la cancha, eliminar barreras, darle espacio para que la innovación, la creatividad, la decisión de riesgo del privado se manifieste y capitalice para el bien del país los máximos beneficios posibles. Pero no va a ser el burócrata sentado atrás de un escritorio que va a decir si hay que trazar, si hay que regar, si hay que cuidar la tierra. No, no es ese. El periodista debe ponerse en abogado del diablo, siempre. Entonces, a ver, ¿el gobierno ha perdido el tiempo estos 10 años haciendo todo esto? No, yo no quiero denigrar la buena voluntad que hay atrás de todos estos temas, por supuesto, ¿no? Yo creo que, como en muchos casos que estamos viendo ahora, se han malgastado recursos. Cuando alguien se mete en una tarea que no le corresponde e invierte dinero en ella, creo que se ha invertido relativamente poco en estos temas, estamos perdiendo plata y estamos perdiendo el tiempo, ¿no?
Mantenemos de cualquier modo el tercer, cuarto lugar en materia de exportadores de carne en el mundo, ¿no? No, estamos, creo que décimos ya. ¿Ah, sí? Sí. Está la India, Brasil, Australia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Paraguay, y por ahí debemos venir nosotros, 9º o 10º, ¿no? No leía estadísticas mundiales de la carne hace mucho tiempo. Y la veo con dolor de ver cómo Uruguay ha ido perdiendo, porque eso es competitividad. ¿Y cuál es el futuro de la ganadería uruguaya entonces, de esta cadena cárnica de la cual tanto dependemos? Si tenemos un país donde la competitividad externa no importa, como es lo que pasa en este país, y tenemos una administración que se quiere ponerse a jugar a empresarios desde el Estado, el futuro de la ganadería es muy pobre, aunque sin duda es el sector más competitivo de la economía uruguaya, que ha resistido todas las travesuras que los gobernantes han querido hacer con ella. Pero si tenemos un país preocupado por la competitividad, que respeta las áreas de cada uno, el privado a su trabajo y el público al suyo, la ganadería puede ser sin duda un ejemplo para el mundo.